Estamos, pero si quieren compartir alguna idea que se les haya pasado por la cabeza o algo que les gustaría trabajar, o alguna mirada, o alguna cosa, o alguna inclinación en especial, no sé, estudiar a los espectadores infantiles, o estudiar espectadores en zona rural, o estudiar a los espectadores representados en la plástica, no sé. A mí Natacha, todavía no sé bien cómo lo voy a abordar ni nada por el estilo, pero a mí me interesa mucho trabajar con la virtualidad, con todo esto que estuvo pasando este último año. Me parece que es una nueva forma de mirar, de ver, y me interesa como esa nueva forma que bueno, ahora hace un tiempito había vuelto otra vez a abrirse los teatros, volvieron a cerrar, o sea, como que seguimos, es algo que parece ser como que llegó un poco para quedarse, lamentablemente. Y entonces no sé por dónde todavía, pero me interesa mucho trabajar como eso, qué pasa con la virtualidad y el espectador. Y también hay algo que me interesa, que creo que lo dije en alguna de las clases. Lo que pasa es que ya no sé bien cómo podría armar algo o si es irme muy por las ramas, pero también cómo cambia la forma de actuar, o sea, cómo cambia la forma de actuar y cómo cambia la forma de observar, ¿no? Hay algo ahí que me gusta un poco eso. Espectadores en Tecnovivio, digamos. Sí, espectadores en Tecnovivio, pero algo también de la dinámica entre el actor y el espectador en ese Tecnovivio. Pero bueno, estoy ahí viendo por dónde encararlo. Está buenísimo, la verdad que está súper bueno, porque digo, hay por lo menos, ahí fíjate, tres tipos de focalización diferentes que podrías pensar, tres distintas, después te tenés que elegir una, y son tres que se me ocurren a mí, probablemente haya más. Una tiene que ver con los cambios en las poéticas, a partir de la introducción del tecnovivio, ¿no? Poéticas de actuación, poéticas dramatúrgicas, poéticas de puesta en escena. Esa sería como un ala, ¿no? Sobre todo pensando también, fíjate, eso ya es un terreno tremendo porque podrías pensar en obras pensadas para la virtualidad, obras que fueron pensadas para la presencialidad y que mudaron a la virtualidad, obras que nacieron en virtualidad y se mudaron a presencialidad cuando estuvieron los teatros abiertos. Digo, ahí también tenés 800 dinámicas para pensar. En otro continente tenés a los espectadores, ¿no? El vínculo de los espectadores con la virtualidad. Es lo mismo YouTube, Facebook, Zoom. ¿Cómo se vinculan los espectadores con esos dispositivos? ¿Cambia la franja etaria de los espectadores en el vínculo con los dispositivos? Sé yo, si nosotros en la Escuela de Espectadores de Buenos Aires el año pasado no trabajamos, digamos, la escuela estuvo más o menos como cerrada, y ahora elegimos Zoom y Facebook, fue porque nos dimos cuenta que eran las plataformas más amigables para los habituales integrantes de la Escuela de Espectadores, por ejemplo, ¿no? Después de un año, casi todos aprendieron a usar Zoom. O sea, yo todavía, al día de, vamos a decir, hace 3 días aprendí una cosa nueva de Zoom. O sea, yo todavía estoy aprendiendo a usarlo, ¿no? De calidad de transmisión de videos, de la existencia de la pizarra. El otro día le mostré la pizarra a Jorge y dijo, un antes y un después. Ya, listo. Pero eso sería como otro continente distinto, ¿no? En donde podés pensar los vínculos con la tecnología y los vínculos con el teatro a través de la tecnología por parte de los espectadores y cuánto de eso está limitado por el conocimiento tecnológico. No por el acceso, sino por el conocimiento y la posibilidad de manejar la herramienta. Cómo restringe el uso de la tecnología a determinada franja etaria o a determinado grupo social, qué sé yo, otro continente. Y otro continente absolutamente diferente, distinto a estos dos que nombramos recién, es cómo se vincula la escena con los espectadores en el marco de del tecnovivio. O sea, fíjense, lo que les estoy preguntando ahora, en realidad son como, así como grandes campos de interés,
porque adentro de estos campos de interés hay tanta complejidad que a mí me resulta muy útil, ¿no?, empezar a pensar, por lo menos a esta altura, ya mediando el seminario, un campo de interés como para que el pensamiento los vaya llevando por allá, ¿no? Para mí la Gestalt tiene mucha razón en esto de que cuando tenés un tema en la cabeza, lo que el mundo te da, lo vas vinculando a ese tema que tenés en la cabeza. ¿Vieron esa cosa tremenda de, no sé, te cortaste el pelo y de repente mirás por la ventana y todo el mundo se cortó el pelo? Bueno, esto mismo, creo yo, pasa con los campos de investigación. No sé, yo cuando hace muchísimos años, yo a Stanislavski lo vengo leyendo desde hace un montón, ¿no? En realidad lo conozco desde hace un montón, lo estudio desde hace bastante. Cuando empezamos con la cátedra en el año 2008, de Historia del Teatro Universal, la vieja cátedra de Historia del Teatro Universal, ingresó Stanislavski en el programa. Recién en el año 2008, yo me di cuenta que mi abuelo tenía en su biblioteca Mi vida en el arte, traducido directamente desde el ruso. Una biblioteca que yo vengo saqueando desde que tengo 5 años. Pero recién en el año 2008 descubrí ese tomo. Los campos de investigación, me parece que, no sé, no tengo ninguna teoría elaborada, ni trabajo psicología, ni mucho menos, ¿no? Pero digo, la práctica me ha demostrado, por lo menos en mi caso de estudio, que cuando ya tenés el campo temático en la cabeza, vas encontrando en el mundo las cosas que están vinculadas a ese campo. Y que ese campo sobre el cual tengas ganas de trabajar tiene que ser un campo que te erotice, que de verdad, que digo, aprovechando el seminario, hay veces que uno no tiene opción, ¿no? Digo, tenés obligatoriamente que cursar, no sé, historia de los Tudor, y bueno, no te gustaron los Tudor, lo lamento, tenés que cursarlo igual, en este caso, que pueden elegir, que es optativo, cada vez que puedan elegir, elijan. Esa sería la recomendación. Y elijan algo que les guste y que los convoque, por lo menos así, como a grandes rasgos, el campo grande, y después vamos peloteando el lugar más específico. Pero estaría bueno que ya tengan en mente un gran campo, así, un gran campo de estudio para poder trabajar la monografía. ¿Alguien más tiene algún gran campo para compartir? Yo no tengo ningún campo para compartir. Lo que sí tengo para compartir, pero está un poco asociado por ahí, por eso no viene mal decirlo ahora, es que a veces sentía, perdón, voy a apagar el video porque me parece que me escucha mejor por ahí, sin la banda ancha no ayuda mucho. Que me pareció que una forma de empezar a abordar el acontecimiento, sentía un poco, no sé si me abrumaba, pero como había muchas aristas que se me escapaban. Entonces yo lo que decidí el lunes pasado, a partir de la charla, fue empezar un poco a transcribir algunos episodios. Me encantaría transcribir todo, pero bueno, empecé a elegir como algunos momentos, y bueno, cómo se empieza a armar tipo la estructura que organiza el evento, acontecimiento, es como de cómo introduce a los invitados, es como qué hace cuando se corta la comunicación, cómo hace para entretenerlos. Hay veces que hay personas entrevistadas que ya están dentro del Zoom, entonces cuando se termina uno ya ingresan, entonces ya estuvieron en realidad formando parte ahí, conviviendo con el resto de las personas. Es como cómo va recordando los tiempos, porque el que avisa no traiciona, entonces dice, bueno, esto está muy bueno, pero quedan 5 minutos, así que bueno, o te hago una última pregunta, o bueno, aparte siempre abre y cierra, ¿no? Preguntando tipo la fecha del show, del espectáculo, del evento, de las clases, del seminario, no sé, el recital, siempre es como abre y cierra de esa forma. Entonces, como de esa forma me ayuda un poco a ver cómo organiza las preguntas, porque también se nota que hay una estructura detrás de eso, pero bueno, también a mí esos detalles me ayudan un poco a entender un poco mejor lo que sucede. Y bueno, y estoy en eso, así que bueno, lo comparto. Bueno, en términos técnicos, lo que está haciendo Gustavo es armar corpus. Está buenísimo, es súper importante. Porque si ahora, por ejemplo, viene Cintia y me dice, sí, a mí me encantaría trabajar con el sainete tal. Ah, bueno, bárbaro, tenés una edición en tu casa, ¿no? No, no lo tengo. ¿Lo encontraste por internet? No, tampoco. ¿Podés ir a Linet a buscarlo? No, la verdad que no puedo salir porque estoy restringida. Bueno, entonces, ¿sobre qué carajo vas a trabajar? ¿No? Más allá del campo y las intenciones que tengan, tiene que haber una materia.
se trabaja sobre la materia. Corpus quiere decir cuerpo. El trabajo de investigación es sobre un cuerpo. Y ese cuerpo también puede ser, o sea, es parte del proceso de trabajo de investigación. Entonces, lo que está haciendo Gustavo ahora es crear su corpus de trabajo. Y está buenísimo porque muchas veces cuando conformas el corpus, del corpus te salen las preguntas para poder laburar, ¿no? O sea, es otra manera de encarar el trabajo, no por el tema, sino por el corpus. Que eso muchas veces pasa, qué sé yo, no sé, ¡ay, conseguí la edición de Sarasa que nunca vista en Francia, firmada por Baudelaire! ¡Listo! Te encontraste un corpus en tu vida y vas a laburar sobre eso. ¿Cómo no? Que es una manera tan válida como otra. Gouillet. No, este es ese, Baudelaire. Es otra manera, ¿no? Ahora no sé si vieron, por ejemplo, el otro día salió, lo tengo muy presente porque se lo pasé a una amiga que es especialista, pero ahora encontraron y restauraron la primer película en la que trabajó Evita. Listo. Alto corpus, altísimo corpus que tenés, antes de la cabalgata del circo, antes de su encuentro con Perón, antes de todo. Listo, hay que trabajar sobre eso, ya mismo, ¿no? El corpus demanda la investigación. Entonces eso es súper válido también, está buenísimo, está buenísimo. Si lo que interesa es eso, y bueno, acopien. Además de María Teresa Sirvent, que yo también la quiero mucho, como nombró Jorge el otro día, y que después les vamos a pasar una fichita de sistematización de cocina de la investigación, si se quiere, yo les recomiendo con mucho, mucho, mucho énfasis el trabajo que hizo Cartoon. Estoy mirando para allá porque ya está en mi biblioteca. ¿Qué era? Déjenme pensar un segundo. No era Terrenal, era Ala de Criados, creo que era Ala de Criados. En la edición que tiene Atuel, después me fijo bien, que lo que él hace en ese trabajito es sistematizar cómo él organiza el proceso creativo. Y esa sistematización es un proceso de investigación fabuloso, increíble, con las diferentes etapas que se le corresponden al proceso, ¿no? Él dice, hay un universo, y de ahí se desprende una idea generadora, y después tenés toda la etapa del acopio. Lo está hablando para la escritura, y para la escritura creativa, ¿no? Para la dramaturgia. Es, claro, un desmontaje maravilloso. A ver, si me bancan 2 segundos, voy a buscar porque lo estoy mirando, espérense. Casi seguro que es Ala de Criados. Sí, Ala de Criados, es acá, en este. Lucita. Este de acá. Y el capítulo es En la cocina de Mauricio Cartoon, apuntes de... No, Acopio se llama el artículo, Acopio. Después, si puedo, lo escaneo y se los mando. O le saco fotito o algo. Mauricio me mata, no le digan. Se los mando por privado. Pero o capaz está publicado, búsquenlo en la web, porque a lo mejor está publicado también en alguna otra revista. A lo mejor no es el único lugar en el cual está. Se llama Acopio, es de Mauricio Cartoon, y es un texto hermoso, 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 que me parece muy lindo para metodología de la investigación. Aprovechenlo. Bueno, ¿alguien más quiere compartir alguna cosa? No es obligación, ¿eh? Yo estoy como con un tema ahí pero así demasiado amplio, como que me interesa trabajar como la relación del teatro con la música y por ahí como las expectativas que tienen los espectadores, como al ir a ver determinado teatro
que está ahí por ahí en los bordes, que es medio liminal, no sé si ahí o trabajar con el proceso creativo, de algunos como me interesaron algunas entrevistas que hubo en la Escuela de Espectadores que laburan con la música en teatro. Pero estoy medio ahí como... No, está bien, está muy bien. Nosotros sabíamos, ¿sabés qué? De lo que decís, después fíjate si te interpreto bien lo que vos decís. Pero habíamos, no me acuerdo si Jorge se los pasó, lo nombramos muchísimo, y me parece que sí hay una ficha al respecto que tiene que ver con la ética de los espectadores. Que lo que nosotros hicimos, Jorge lo sistematizó súper bien, es sobre esta premisa de que la escuela de espectadores no es una escuela de gustos o una escuela adoctrinante, sino fundamentalmente una escuela que va a trabajar aparte, o sea, una escuela ética que va a organizar la ética de la expectación. Jorge tiene un artículo divino en donde sistematiza contramodelos, o sea, modelos y contramodelos del espectador, ¿no? Sería a qué lugar ético estaría apuntando la Escuela de Espectadores de Buenos Aires. Y uno de los contramodelos, uno de los tantos contramodelos de espectadores, tiene que ver con algo que vos nombrás, Malena, y que tiene que ver con aquellos espectadores que, no me acuerdo exactamente cuál es la categoría que usa Jorge, pero que no van a acompañar al espectáculo, digo, no trabajan en un estado de disponibilidad y de acompañamiento en relación a la poética que el espectáculo está proponiendo, sino que se van, esperen, te desactivo el audio, Marina, porque estaba haciendo mucho ruido, después vos date el micrófono, ¿sabes? No van a ser compañeros, sino que van a buscar aquello que ellos suponen que el espectáculo debería brindarles. Y que hay algunos espectáculos algunos acontecimientos de diferente índole, en donde la técnica es tan cerrada que en cierto sentido promocionan esa búsqueda de los espectadores. Danza clásica, ópera, ¿no? ¿Cuántos espectadores, no sé si ustedes han visto mucha ópera o han ido a conciertos, sobre todo en el Colón, pero hay muchos espectadores del Colón que van con la partitura y que se la pasan leyendo lo que vos decís, ¿cuál es el chiste? ¿No? ¿Qué estás controlando? ¿Qué pasa? ¿Estás verificando? ¿Sos, no sé, descendiente de Mozart y estás viendo el tema de los derechos? Yo nunca lo entendí del todo, ¿no? Tampoco interactué mucho con esos espectadores, ni me puse a preguntar por qué hacen eso. Pero esos espectadores no son muy distintos de aquellos otros espectadores teatrales que van a ver un tranvía llamado Deseo, dirigido por Veronese, con Erika Rivas, y dice, no, pero eso no es un tranvía llamado Deseo. Un tranvía llamado Deseo no se hace así, no se actúa así, no es así, no hay humor en un tranvía llamado Deseo, es todo drama, ¿no? No están tan alejados. Entonces, a lo mejor, pienso, vos fijate si te interesa o no te interesa, Malena, esto que te estoy diciendo, a lo mejor tu campo de interés es ese tipo de espectadores y su vínculo con las poéticas y cuáles son las poéticas más restrictivas que contribuyen a la creación de ese tipo de espectadores, ¿no? Porque digo, hay poéticas que son mucho más abiertas y otras que son más cerradas y que diseñan espectadores especialistas o especializados también, ¿no? Pero digo, se me ocurre por lo que vos dijiste. Pero puede ser otra cosa, ¿eh? Sí, como me interesa como eso y también como eso, como ahí veo como que hay propuestas que también como que
entran como en diálogo desde otro lugar también con la música y me parece re interesante. Pero eso, como veo, por ejemplo, no sé, quizás por interés propio, porque he visto más, no sé, con el género del tango, que pasa mucho eso. Entonces ya se va a ver como determinado género, y si hay un músico que se dedica a eso, ya es como, y cualquier cosa que se pase y está bueno para trabajar sobre eso, Claro, sí, yo creo que serían los problemas vinculados a la compañía, a la disponibilidad, digamos, a la propuesta ética de la escuela de espectadores. Me parece que va capaz por ese lado, ¿no? El vínculo a priori que los espectadores establecen con los acontecimientos. Pero sí, muy bueno también. ¿Algo más que tengan ganas de comentar? ¿No? ¿No pueden pensar después? No pasa nada. O lo seguimos charlando. Pero nada, era solamente para ir acomodando el asunto. Bueno, la idea hoy era poder trabajar a partir de la perspectiva histórica con los espectadores en Grecia. Creo que todos más o menos en algún momento, alguna materia vinculada con el teatro griego han hecho. Así que hay cosas que vamos a retomar de esos conocimientos, otras cosas que no. Voy a tratar de ser lo más sintética posible para hacerlo en media hora. Pero si digo cosas que no tienen idea de lo que estoy diciendo, por favor, me frenan, ¿no? En principio, retomar esto que por supuesto supongo que todos sabrán, que toda la bibliografía canónica coincide en pensar al teatro griego, sobre todo del periodo clásico, ¿no? El teatro del siglo VI y del siglo V, en el marco de las festividades cívico-religiosas que se daban en el marco de la polis, las festividades dionisíacas, las grandes dionisíacas en Atenas, o sobre todo las leneas, ahí también se realizaban obras. La tragedia, digamos, el teatro suele equipararse a tragedia, y esto por el malentendido que genera el texto aristotélico, que muchas veces usa como sinónimo, la poética, ¿no? Obvio, que muchas veces usa como sinónimo tragedia y teatro, y desestima totalmente a la comedia, y muchos de los estudios aparecen vinculados al texto, a los textos dramáticos, ¿no? Pero hay otro enorme campo de estudios que para mí es fascinante, que tiene que ver con los estudios vinculados a la plástica y el teatro, ¿no? Hay una investigadora de la facultad nuestra que hizo una tesis muy interesante, se llama Carolina Resnick, que trabaja desde la antropología y la arqueología. Ella trabaja con vasijas, estudia el acontecimiento teatral centrándose en los documentos provenientes de las imágenes, ¿no? Eso es muy, muy interesante porque se suma a todos los aportes que hizo la filosofía a la teatrología, a la idea, o sea, a la problemática respecto de cómo pensar al teatro. ¿Al teatro en Grecia solo lo vamos a pensar desde la tragedia y la comedia, o hay otras poéticas teatrales también en Grecia que podemos considerarlas hermanas o hermanadas a comedia y tragedia? La respuesta sería sí, hay otras poéticas teatrales. El ditirambo sería una de esas poéticas teatrales, ¿no? Además del drama satírico, por supuesto, el mimo sería otra poética teatral que existe en el mundo griego y que Aristóteles ni siquiera nombra. Entonces, si nosotros pensamos al problema de la liminalidad y a la liminalidad constitutiva del teatro, entonces nos vamos a encontrar con una complejidad mucho más grande en la proliferación de poéticas en Grecia, pero una problemática muy interesante, sobre todo en este vínculo con espectadores, ¿no? Digo, sobre la definición que la filosofía del teatro da al teatro,
tendríamos que pensar al teatro liminal como aquellos acontecimientos que están en el borde entre el teatro y la vida, y o en el borde entre el teatro y las otras artes, ¿no? Esperen que voy a pasar un montón de cosas que así no me quedo. Esperen. Todo esto no voy a decir, no voy a trabajar nada de esto. Y entonces, fíjense, nosotros vamos a poder pensar incluso a muchos de los acontecimientos teatrales del mundo clásico desde un carácter de tipo performático, ¿no? Con toda la complejidad que el término performance dice, porque desde más bien la sistematización y la elaboración teórica de Schechner, performance, al igual que postdramático, es una terminología que hoy en día está absolutamente cuestionada porque no sabemos exactamente qué quiere decir. ¿Qué sería performance? Sería acción, y entonces todos realizamos acción. ¿Cuál sería la acción característica de la performance? ¿No? Eso no queda demasiado definido. Hay una piba, no sé si la conocen, que se llama Avelina Lesper, que ella es crítica y es arte también, ¿no? De Colombia. Ella va a decir, cuestiona muchísimo los límites ontológicos de la teoría de la performance, ¿no? Ella va a decir, tejer, escuchar el propio corazón con un estetoscopio, pedir chile de puerta en puerta, caminar por una línea, romper libros, me imagino que siempre es mejor leerlos, derretir un hielo con un soplete, escribir en una pizarra, meterse en una caja de cartón. Resulta que para la performance, estas tareas tienen implicaciones artísticas por el hecho de realizarse en un entorno privilegiado y con apoyos institucionales. Se respaldan en reflexiones para explicar que su simpleza es aparente y su búsqueda buena para la humanidad. Lo que signifiquen va más allá de la evidencia. Su valor es una invención metafísica, no una realidad racional, ¿no? Lo que ella está poniendo justamente es ese, o sea, tejer es una performance. ¿Se transforma en una performance porque quien está tejiendo es Marina Abramovich en una plaza? ¿En qué momento eso, digamos, atraviesa o construye un campo poético, ¿no? Esto mismo sucede si nosotros pensamos en los términos del ditirambo. ¿En qué momento una procesión, el traslado de un punto a otro, se transforma en un acontecimiento poético? ¿En qué momento? ¿Qué condiciones tienen que estar dadas para que esa procesión podamos sostener que deviene performática y que por lo tanto construye un acontecimiento otro? Y esta creación poética que la procesión construye, ¿es más relevante que el convivio o menos relevante que el convivio? En estas procesiones ditirámbicas, ¿qué es lo más relevante? ¿El salto ontológico o la dimensión de acontecimiento? ¿Y qué nos dice eso de la posibilidad de análisis, ¿no? ¿Cuáles de esos elementos son semiotizables y cuáles no? Todas estas preguntas que están vinculadas al ditirambo, a las procesiones dionisíacas, creo yo que son las mismas preguntas que nos podemos hacer respecto de los carnavales, tanto de los carnavales de la Edad Media como de los carnavales contemporáneos, que tienen que ver con la problemática de su estudio. La problemática añadida en el mundo clásico es que estas procesiones forman parte de un conjunto artístico más amplio. No se acaban en sí mismas, ¿no? Cosa que no sucede en los carnavales medievales ni en el nuestro, porque, digo, las fiestas dionisíacas duraban 6 días y estaban organizadas con una agenda muy férrea. Había un día previo que se llamaba Proagón, que se dedicaban a ultimar los preparativos, los autores presentaban sus obras,
Al día siguiente, que sería como el primer día propiamente de las festividades, se inician con estas procesiones ditirámbicas, se traslada el tímele, la estatua de Dioniso, que estaba siempre en el centro de la orquesta y que para las representaciones se pone a un costadito, y este desplazamiento del tímele es acompañado por grupos de jóvenes, o sea, por otras procesiones. En todo esto interviene la ciudadanía, ¿no? Que está separada según las distintas tribus de la ciudad y que atraviesan el ágora y que, digamos, el trayecto es desde el puerto hasta el teatro. Y es una festividad, la del primer día, que dura la totalidad del día. No es que dura un ratito. Espérense que yo me había hecho siempre, el recurso visual a mí me sirve mucho. Así que esta sería la Acrópolis, ¿no? Hoy. Supongamos que estaba en mejores condiciones en el siglo V a.C. Este dibujito a mí me encanta, pero fíjense, se recibía a los grandes dignatarios y los embajadores y todo el mundo que venía acá en el puerto. Y el ágora está acá, ¿no? La plaza pública, el mercado, qué sé yo. La procesión arranca en el ágora, atraviesa la totalidad de la ciudad, va para la Acrópolis y baja al teatro. O sea que es larguísimo. Es un montón. Dura todo el día. Está acompañado de cantos, de bailes y de vino. Recuerden que las festividades dionisíacas, y después vamos a hacer un paréntesis con eso, las festividades dionisíacas incluyen, por supuesto, el vino, porque, por supuesto, Dioniso es el dios del vino. Entonces, ¿cómo no va a incluir el vino? Y va a ser después de este proagón, de este primer día, en el cual participa de nuevo todo el pueblo, que hace todo ese trayecto, que canta, baila y se la pasa chupando todo el día, esas mismas personas se van a la noche a dormir a la casa y al día siguiente están en el teatro. O sea que fíjense, hay un cuerpo afectado de una manera muy diferente al cuerpo afectado contemporáneo a la hora de llegar al teatro. Muy distinto. No sé muy bien cómo son las tradiciones teatrales, no sé si querés contarnos, Carol, en Brasil, pero acá en Argentina, aunque la obra sea tarde, por lo general no cenamos antes de ir al teatro. Cenamos después. Capaz nos tomamos alguito. O, en el caso de Catalinas, nos comemos el chori en la entrada. Pero no más que eso, ¿no? Porque si no, la verdad, nos vamos al teatro a dormir la siesta. No nos vamos al teatro a ver nada. A menos que la obra incluya comida, que hay un montón de obras que incluyen comida, como parte del ritual, nosotros la comida la incluimos después, no antes. Y eso tiene que ver por la manera a través de la cual la comida y la bebida afectan a nuestro cuerpo para la percepción y nuestro vínculo con la escena. En el mundo griego es al revés. Entonces, fíjense la importancia de pensar en esta idea del cuerpo afectado de los espectadores a la hora de su encuentro con la poética, ¿no? Ese es un campo que para mí es muy, muy fascinante. Y que entender que hay acá otras maneras de vincularse nos hacen tener conciencia de nuestras propias maneras de vincularnos. Porque además hay otra característica que va a tener el teatro y su relación con los espectadores, que tiene que ver con el hecho de que la trilogía trágica y el drama de sátiros se hace toda de corrido y por lo tanto dura todo el día. Y ustedes vieron la distancia que hay entre el Areópago y el teatro. No es una distancia que
espectadores puedan atravesar gratuitamente 2 o 3 veces al día para dormir una siesta, para ir a comer a la casa, para, no sé, me olvidé de cerrar la llave del gas, ahora vuelvo, sino que prácticamente es como un acampe en el teatro. Entonces, fíjense, es una cosa más cercana a Woodstock, lo que nosotros tenemos a la hora de, pero de verdad, al personal fest, a ese tipo de cosas, que no solamente trabajan, nosotros lo laburamos mucho en el mundo contemporáneo con la música, y con la música popular, ¿no? Obviamente, pero el teatro se ha alejado de ese espíritu festivo que está incluido en la música popular. Y por lo general, la música popular es muy restrictiva respecto a sus franjas etarias, ¿no? Qué sé yo, a Luis Miguel no se le puede decir que vaya gente, que vayan chicas de todas las edades, ni todos los géneros. Hay como algunas edades que sí, otras que no. Las clases sociales tampoco se mezclan tanto. Nada de esto sucede en el mundo clásico. Y de nuevo, fíjense, volvemos al principio de las cosas que, del encuentro del día de hoy. Qué difícil pensar específicamente sin remitir a poéticas de conjunto, ¿no? Todo el tiempo estamos en este momento comparando Grecia con hoy, Grecia con hoy, Grecia con hoy, para entender mejor Grecia y para entender mejor nuestras propias condiciones de recepción, nuestras propias condiciones de producción. Si nosotros hoy hablamos de espectadores gestores, y bueno, la verdad que en Grecia también tenemos que hablar en esos mismos términos, porque, pero ya no cualquier espectador. Ustedes saben que los espectáculos en Grecia se financiaban con la plata de los ciudadanos, ¿no? Ya sea a través de la Coregia, como primera institución, o cuando Atenas entra en crisis económica por la guerra y la crisis con Esparta, con la plata del Estado, con la subvención estatal. Entonces, hay un proceso también gestivo por parte de los espectadores, y hay también un tránsito muy fluido entre la producción y la expectación. Porque quienes integran el coro, quienes integran incluso las primeras figuras, no van a ser actores profesionales. No van a ser actores profesionales porque no existe el teatro comercial. Entonces, como los despliegues escénicos se hacen una vez al año, lo máximo que va a haber de actuación profesional van a ser los mimos urbanos, como así, actores callejeros, primer y lejanísimo antecedente, ¿no? Pero no hay un proceso de profesionalización que le permita a la gente vivir de la actuación. Entonces, ¿quiénes son los integrantes del coro? El panadero, el ferretero, el herrero, el vendedor de remolachas. Y por lo tanto, puede ser tranquilamente que un año sean espectadores y al año siguiente, por ese vínculo que establecieron con la escena, se postulen para integrar el coro y lo integren. No hay una distancia tan marcada entre el desempeño artístico y el espacio de expectación. Igualmente, por supuesto, recuerden que por más que no haya un número fijo para el coro cómico, que es el coro más abundante, se piensa en menos de 30, ¿no? O sea, un elenco estaría integrado como mucho por 35 personas. Y en Epidauro entran 12.000 espectadores. O sea que igual la proporción es muy pequeña entre quienes están de un lado de la escena y quienes están del otro, ¿no? Esperen que sigo pasando. Pero digo, este vínculo que se va a establecer trabajado desde esta condición corporal que van a tener los cuerpos de los espectadores después de atravesar todo el primer día de procesión, después de chuparse todo el vino que se chupan, que no, ustedes sabían que no es tanto la gradación alcohólica que tiene el vino, sino fundamentalmente la cantidad de psicotrópicos, porque los maceraban con hongos,
o le incluían especias. Entonces, la gradación alcohólica es más o menos la misma que la nuestra, pero con una cantidad añadida de psicotrópicos, y el vino se consume no solamente durante la procesión, sino después durante la permanencia en el teatro, porque tienen que aguantar todo el día comiendo y bebiendo, ¿no? Entonces, la acción, fíjense, en Grecia prácticamente no tenemos registros de la historia del espectador, o sea, ni registros visuales ni registros escritos. Los pocos registros que nosotros tenemos están vinculados en principio a algunas cuestiones que Aristóteles nombra en Poética respecto a espectadores de la comedia, que los denigra horriblemente, una horda de campesinos analfabetos que bajan borrachos de los montes para sentir, o sea, dice unas cosas horribles Aristóteles de los espectadores de la comedia, trasladando después esas características espantosas a la comedia, ¿no? Vieron que, ¿se acuerdan que Aristóteles hace una diferenciación jerárquica de las poéticas, moral, ¿no? De comedia y tragedia, a esas poéticas me refiero. En términos plásticos, la cuantiúnica referencia que nosotros vamos a tener a espectadores va a ser esta. Esperen que, uy, lo había abierto con otro programa, aguárdenme un segundín, que lo abro como para que se pueda ver. Muy bien. Ahora se los muestro, es este vaso, que se llama vaso de Zófilus, vaso de Zófilo, en realidad, que es el que está nombrado en Brios, en el articulito que ustedes tenían que leer, y que la bibliografía no se termina de poner de acuerdo si estos son espectadores del teatro, o sea, en una obra que está trabajando un tema troyano, o si son espectadores de juegos, ¿no? La escena sí se la reconoce, la escena correspondería, no solo se la reconoce, sino que además eso está documentado por el título del vaso, la escena correspondería a el vaso, bueno, no importa, después les digo, la escena correspondería a los juegos que hace Aquiles en honor a Patroclo durante los funerales de Patroclo, ¿no? En este caso sería una carrera de caballos. Después les paso otra imagen en donde se vea la vasija completa. Pero, digo, la bibliografía no se pone de acuerdo en si la escena representa esa escena de la Ilíada o si lo que está representando son los actores de teatro que están viendo una obra que retoma esa escena de la Ilíada. En cualquier caso, fíjense cómo, si lo agrando un cachitito para que podamos ver a los espectadores, pero fíjense que hay un enorme despliegue de actividad en la expectación, ¿no? Con el brazo así, con las bocas abiertas, gritando, alentando. No tiene mucho que ver con la idea de recepción, por ejemplo, que trabaja Yaus, este despliegue físico que nosotros vemos acá representado respecto a los espectadores, ¿no? Y si tenemos tendencia a considerar que esta vasija nos viene a traer una documentación sobre el accionar de los espectadores en el teatro, es sobre todo por, ya les digo, los textos aristotélicos que hablan de los espectadores y los textos platónicos que hablan sobre los espectadores. Porque hay un... Uy, esperen. Ahí está. Hay un texto en especial, y con esto cierro, que Platón va a retomar de Leyes, en realidad, que Brioso va a retomar de las leyes de Platón, al revés,
en donde Platón se va a quejar por la existencia de una teatrocracia, por la existencia de un imperio de la voluntad de los espectadores en el teatro que ha llevado a la perdición al teatro. Buscando el gusto de los espectadores, se ha denigrado a la poética teatral. El accionar de los espectadores parecía que era como muy enfático. Si ustedes ven, por ejemplo, cualquiera de las comedias de Aristófanes, todo el tiempo hay una apelación a los espectadores de que los voten, de que los traten bien, de cómo puede ser que el autor de esta magnífica obra haya perdido el año pasado en el concurso, así como también hay referencias a la escena dándole comida a los espectadores, así como de los espectadores tirando comida hacia la escena. Eso aparece en las obras de Aristófanes. Si se ponen a leer Aristófanes van a ver que todo el tiempo hay una vuelta al convivio, todo el tiempo hay un quiebre de la construcción poética para un retorno al convivio, en complicidad con los espectadores o quejándose hacia los espectadores, ¿no? Y digo, no podemos decir acá que se rompe la cuarta pared porque la cuarta pared todavía no se construyó. Lo que hay es una interpelación directa hacia los espectadores y muchas de esas nos dan la clave de ciertas modalidades habituales de interacción de los espectadores, ninguna de las cuales se acerca a la idea de recepción, en los términos acotadísimos de una comunicación semiótica, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice Platón en Leyes, que es una de las referencias más sólidas en términos textuales que tenemos de esto. Dice, bueno, que el avance del sistema político democrático y a una cierta connivencia entre las presiones populares y las concesiones de los autores, en esto, el público, dice, pasó a ser algo así como un ruidoso déspota de los espectáculos, ¿no? Eso trajo la decadencia de la tragedia. Y va a decir, más tarde, cuando pasó el tiempo, los poetas, aunque naturalmente dotados para la poesía, se convirtieron en los iniciadores de la ilegalidad contra el arte. Ignorantes de la justicia y la legalidad de la musa, en éxtasis y presas del placer más de lo debido, mezclaron trenos con himnos, peanes con ditirambos, e imitaron las canciones para flautas con las que eran para cítara, uniendo todo con todo, porque sin querer, por necedad musical, pretendieron falsamente que la música no tiene ningún tipo de corrección, sino que la forma más correcta de juzgar es el placer del que goza, sea alguien mejor o peor. Al hacer composiciones de ese jaez y proclamar al mismo tiempo teorías por el estilo, instauraron en la plebe la ilegalidad respecto de la música y la osadía de creerse capaces de juzgar. De donde los teatros de silenciosos se volvieron clamorosos, como si conocieran lo bello y lo que no lo es en las artes. Y una teatrocracia malvada suplantó en la música a la aristocracia. En efecto, si hubiera surgido una democracia de hombres libres solo en la música, lo sucedido no habría sido en absoluto terrible. Pero entre nosotros, el que todos se creyeran expertos en todos y la ilegalidad comenzaron en realidad a partir de la música y siguió la libertad, pues perdieron el temor, como si supieran, y la carencia de temor engendró la desvergüenza. Esto es más o menos lo que piensa Platón de los espectadores de teatro. Horrible, todo horrible. Pero fíjense que lo que está buscando Platón en esto, en definitiva, es una escuela de espectadores que adoctrine a los espectadores en lo que es correcto
y lo que es incorrecto, porque ahora son los espectadores y no los concursos, no los colegas, los que están diseñando las nuevas poéticas. ¿Se acuerdan que hubo todo un lío muy importante respecto a Eurípides y sus cambios de métrica para la parte del coro, ¿no? Las introducciones, las innovaciones, sobre todo en la métrica que hace Eurípides, fueron muy, muy, muy controversiales. Esto está trabajado por Aristóteles también, cuando él analiza a Eurípides, y lo que viene a decir Platón acá es que estos cambios, unir cosas de la cítara con la lira cuando son cosas diferentes que deberían permanecer separadas, son fruto de una teatrocracia, de una demanda de los espectadores que modifica las poéticas. El rating, sí, totalmente. Totalmente. Y esto, no lo vamos a trabajar hoy, ¿no? Pero esto que está postulando Platón va a estar a contrapelo de lo que vamos a ver que va a postular Lope en el Siglo de Oro, ¿no? Lope, ustedes saben que escribe una poética explícita, preciosa, en verso, solo Lope puede hacer una cosa así, que se llama El arte nuevo de hacer comedia en nuestro tiempo, ¿no? Que si vas a trabajar sainete, Cintia Bacareza escribió una versión de eso para hablar del sainete. Es divino. A ver, espera que si lo encuentro ya mismo te lo paso. Muy divertido. Ahí yo lo tenía. Tranqui, profe, si no después me lo pasás por mail o pasame el... Ya igual me anoté el dato. Para buscar. Bueno, lo voy a ahora en un cachito lo busco y te lo paso. Pero es divino lo que hace Bacareza, que da las instrucciones de cómo hacer un sainete en forma de sainete. Es una maravilla lo que hace. Bueno, en el arte nuevo de hacer comedia, Lope lo que va a proponer es exactamente lo opuesto a lo que propone Platón. Lope, una de las bases, recuerden que el Siglo de Oro es el nacimiento del teatro comercial en España, ¿no? Lope lo que va a proponer es que lo que le gusta a la gente está muy bien, y si eso condiciona la poética está muy bien, porque en definitiva son ellos los que pagan la entrada. Lo va a decir mucho más hermoso, ¿no? Él va a decir, porque es justo lo que del vulgo es gusto. Lo que le gusta a la hinchada está muy bien, y eso hay que hacer. Y nos tenemos que regir por las reglas de la hinchada. Si la hinchada no se banca el silencio, y no hay que poner silencio, no, que todo el tiempo haya, va a decir Lope, gente hablando en la escena. Porque los españoles son fogosos y cuando no hay alguien hablando en la escena, enseguida se encabronan y te descontrolan el teatro. Entonces, fíjense como ya sea por el trabajo con una poética explícita o por una mirada crítica, no importa, nos están aportando unos datos valiosísimos respecto a los espectadores históricos. No como suponemos nosotros, no qué espectador implícito diseña Esquilo, no qué suponemos que podría haber pasado sino qué era lo que sucedía en función de qué opina el autor respecto a lo que sucedía. Platón va a decir, había una teatrocracia. Los espectadores modificaron el diseño de las poéticas en función de sus demandas, unas demandas muy ruidosas. Eso ya nos da unas condiciones de expectación muy diferentes a las que propone un texto como el de Esquilo, ¿no? Y que se hermanan muchísimo
todavía no está a disposición, ojalá que en algún momento esté, a esta versión gloriosa que hicieron de los persas el año pasado, en Epidauro, en las cuales en algunos momentos, y muy a la distancia, porque no estaban microfoneados, se escuchaban unos murmullos que tenían pinta de ser gritos escuchados desde lejos, y que no sabías muy bien qué era, y que nos terminamos enterando por gente que estuvo en Epidauro, que eran los vítores de los espectadores presentes en los momentos en los cuales la obra elogiaba, Darío elogiaba a los griegos que lo habían vencido. En esos momentos el público se caía, se estallaba Epidauro, vitoreando a los versos que glorificaban a Grecia en el siglo XXI. Imaginemos lo mismo en el siglo V a.C. Fíjense cómo Esquilo se transforma absolutamente, y lo que nosotros suponíamos que era Esquilo se multiplica al infinito en esta mirada, ¿no? Bueno, fue una mirada súper rápida. Ustedes en el texto de Brioso Sánchez lo tienen desarrollado de forma como mucho más expandida, ¿no? Pero me parecía muy interesante para poder sistematizar o poder empezar a pensar algunas condiciones de expectación en el mundo contemporáneo, y para poder pensar condiciones de expectación en otros periodos históricos, y la manera a través de la cual esas condiciones de expectación y el trabajo de la expectación incide y modifica la poiesis, y cuáles son las demandas en función de esas condiciones de expectación. ¿Sí? Bueno, no sé si quieren comentar alguna otra cosita más, pero tendríamos que hacer la mudanza de plataforma. ¿Algo que quieran comentar, asistir, alguna cosa? ¿No, Po? Bueno, cualquier cosa la seguimos por mail o la seguimos en vivo y en directo la semana que viene. ¿Sí? Bueno, ahora nos vemos en la escuela. Bueno, nos vemos. Un beso grande. Hasta luego. Chao.